Pedazo episodio de Rosidere, nos acaban de revelar algo increíble dentro del propio anime y ha sido justamente lo que más estaba criticando yo en el primer episodio y que desde luego me sorprendería que el anime fuera demasiado cliché en ciertos temas. Es decir, hemos podido estar viendo cómo prácticamente el primer episodio nos ha mostrado sobre todo un poco más a Alya-san, pero a lo que respecta al propio protagonista sí que es cierto que me parecía, como para la popularidad que tiene, bastante cliché la base principal de la trama, es decir, amiga de la infancia de toda la vida que es espectacularmente waifu y pues va hacia el protagonista, luego aparte que está Alya, etc de cosas. Pero en este episodio que precisamente ha ido dedicada hacia Yuki, tengo que mencionar que me ha dejado completamente de piedra y sin lugar a duda me he quedado como diciendo esto es una auténtica obra de arte, porque resulta que el episodio comienza claramente mostrándonos que todo este va a estar dedicado sobre todo al desarrollo de personaje de esta misma, al igual que del propio protagonista. De hecho, ya pudimos estar viendo cómo la primera escena era prácticamente el protagonista siendo tan seco como siempre de normal, cuando esta amiga de la infancia suya, Yuki, pues le estaba diciendo que él le siguiera un poco el juego porque se esperaría que dijera otra cosa, a lo que el protagonista sorprendentemente dice, va, pues yo lo hago. Me dejó bastante de piedra, fue muy gracioso. De hecho, hubo 50.000 TikToks de esta misma escena y ella claramente pues hace el monólogo que quería hacer. Y justamente detrás aparece Alya-san sorprendida diciendo, estos dos no se llevan demasiado bien, y obviamente esto empieza a levantar sus sospechas de realmente si ella tiene oportunidades con el protagonista, viendo que, vale, que son amigos de la infancia, pero se ven demasiado cercanos para que desde luego ella pueda mantenerse tranquila. Precisamente todo esto iba a estar como mucho más dedicado hacia la trama en cuanto decidieron irse a tomar algo juntos, junto con un nuevo compañero de clase, y en este caso estos mismos cuatro estuvieron conversando entre ellos, en el que precisamente hubo una conversación bastante llamativa y era claramente el retractar más sobre la relación que tiene en este caso Yuki con el protagonista, ya que tenemos que recordar que ella siempre va comentando que es la amiga de la infancia de él, que se lleva muy bien desde pequeños, etc de situaciones, y obviamente pues a Alya hace que prácticamente le dé bastantes dudas, diciendo, vale, son amigos de la infancia, se entienden que se ven muy bien, pero claro, ella está, como bien acabo de mencionar recientemente, ¿hasta qué punto? Porque madre mía, parecen que están saliendo, joder, dilo ya. Pero obviamente la historia tiene que seguir su flujo de río y obviamente el amigo, que no sé si es un tiracañas de Yuki, pues dice, tú, Kuze, ves con Alya y yo voy con Yuki, la acompaño a su casa y así cada uno acompaña a una a su casa. Bueno, aquí las elecciones como les ha dado la gana, ha funcionado. Entonces, lógicamente, yo aquí me esperaba que, ya que Alya estuvo todo el comienzo del episodio como más calmada, más tranquila, escuchando, como que se notaba que estaba decepcionada. De hecho, ya lo pudimos ver en cuanto se separaron, ella diciendo súper seca, hasta aquí puedes acompañarme, por aquí puedo seguir yo mi propio camino. Lógicamente te daba a entender de que ella no estaba del todo cómoda ni mucho menos confiada en sí misma por la situación que ha estado viendo recientemente. Y obviamente pues yo pensaba que esa escena, cuando se iban a separar, iba a ser un momento en el que desde luego pues pudiéramos ver una conversación entre ellos como un poco más profunda, o aunque sea dedicada hacia la situación que estaba viviendo Alya-san, sobre todo desde su punto de vista. Pero precisamente recuerdo que este episodio no quiere centrarse en nada de avance de trama de esta misma chica, ya que por lo visto va a ir dedicado entre Kuze y Yuki, porque tras finalizar esta escena me quedé completamente sorprendido cuando cruzó la puerta de su casa y de repente se encontraba ella tumbada en el sofá leyendo un manga suyo, en el que lógicamente aquí yo no entendía nada. Dije, ¿es la misma chica que acaba de irse hace poco, es decir, Yuki? ¿O esta es su hermana y es otro personaje? Claro, como iba con la coleta en un punto de forma diferente tumbada y con un tono de voz diferente, dije, ¿qué está pasando aquí? No me estoy enterando absolutamente nada. ¿Quién es esta señora que está aquí tumbada en el sofá por la cara? Y claramente haciendo las coñas del manga que se está leyendo, o sea, el manga que se está leyendo Shoujo, que de repente se da cuenta que hay un pedazo de plot twist en la trama, y como diciendo que esto es imposible, esto no puede ocurrir en el propio manga. Y lógicamente, pues esto ha llevado a que esté empezando la cabeza y finalmente diga, espérate, esta no será Yuki realmente, ¿no? Claro, porque aquí te das cuenta cómo después te ponen en toda la pantalla de Yuki, hermana de Kuze, el protagonista de la trama, y te quedas de, pero ¿no era su amiga de la infancia que van a la misma clase, ella es muy famosa,
¿Qué está pasando aquí? Lógicamente yo me quedé completamente de piedra, al igual creo yo que absolutamente todo el mundo. Es decir, que este personaje prácticamente se esté haciendo pasar por siendo una chica súper mega amable, cercana al protagonista, por el simple hecho de que realmente son hermanos, pero no lo quiere revelar la cercanía que tiene realmente, así que la excusa es que son amigos de la infancia. Pues claramente está haciendo que desde luego la trama pegue un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados y que solo nosotros como espectador lo acabamos sabiendo. Y sinceramente me gusta muchísimo esta parte que han querido meter en la trama que nadie se esperaba, porque ha sido un punto de inflexión tan grande que desde luego ha sido pues como muy llamativo a la hora de la trama, porque claro, ahora vamos a ver una doble personalidad en un mismo protagonista. Una chica que desde luego Yuki es como en la calle muy angelical, muy siendo ella misma, respetada, orgullosa, sobre todo siendo muy, por así decirlo, idealizada, pero luego en cambio la ves en casa y es como la chica otaku, como bien acaba de mencionar el protagonista, que es su otra personalidad, en la que desde luego podemos ver cómo incluso hasta pone la voz un poco así más grave, ¿no? Diciendo de ya soy yo misma otra vez. De hecho hemos podido ver a la siguiente escena como cuando estos mismos se fueron a comer a un restaurante o ver también aparte tiendas de ropa, ella iba con ropa completamente casual, desinformal, porque realmente va con su hermano y pues no tiene aquí nada que demostrar a nadie, a lo que realmente aquí también viene otra escena muy llamativa en la que podemos ver a Alya sorprendida diciendo ¿por qué están estos dos otra vez juntos? ¿Realmente están saliendo y yo no tengo nada de oportunidades en esta situación? Y obviamente esto te lleva a entender de que ella perfectamente pues tiene las ideas equivocadas, aunque no lo sepa, pero es que da la sensación completamente. Y sobre todo lo que más raya a Alya-san es la forma en la que viste, que de hecho después pudimos ver cómo sí lo acabó destacando cuando se fueron a comer, diciendo cómo es que vas así vestida, ¿no? No parece algo que sea muy común en ti misma. Y claramente, como ya no se esperaba esta situación, Yuki pues tuvo que improvisar algo y siguiendo mostrando su parte angelical, aunque no por mucho tiempo, porque desde luego empezó a picar a Alya-san diciendo que prácticamente no picaba nada ese ramen y que si quería echarle más. Y claramente ya con una cara bastante maléfica, tenemos que decir que estaba aprovechándose de la pobre chica rusa, que desde luego ha estado todo el momento intentando dar la talla por esa pelea de egos que han estado teniendo de yo aquí no voy a quedar mal bajo ningún concepto. Y pues bueno, durante este episodio hemos podido estar viendo todas estas escenas tan llamativas y este claramente plot twist de la trama que a mí por lo menos me ha dejado completamente sorprendido, pero obviamente quieren que sepa que el anime trata de Alya-san y que a pesar de que ella haya tenido sus buenos momentos en este episodio que ha ido más dedicado hacia Yuki, también quieren hacer que por si acaso hay gente que se está pasando al Team Yuki como yo lo era antes de que empezara este anime, lógicamente han dicho hey, baja intensidad porque aún no ha acabado el episodio y no estás preparado para lo que viene ahora mismo. Primero pasan a irse como a una especie de lugar, pues bueno, un sitio abierto, ¿no? Un parque en el que venden helados, y aquí quiero mencionar de que mucha gente ha criticado de que hay unas partes del manga y la novela ligera que no se han terminado de adaptar de la misma forma y no ha hecho mucha gracia. En el manga teóricamente está como por el capítulo 23, no tengo ni idea, ser conscientes de que os podéis spoilear, pero es lo que ha dicho la gente, yo no lo he comprobado por si acaso para no jugármela, pero es un dato que quería mencionar por lo que yo me desentiendo de la situación. Pero por otro lado, después de esto ya le dice, voy a ir a comprar ropa, ¿quieres venir conmigo? Obviamente vacilándolo, diciendo ni de coña va a venir conmigo. Y finalmente el prota dice que sí, y ahí es donde ella se queda de piedra diciendo, ¿para qué viene conmigo? Esto es imposible si no va a saber qué aconsejarme. O sea, sé que le va a dar vergüenza. Y precisamente ella, para fastidiar a Kuze, decide claramente ponerse la mejor ropa que encuentre en la tienda para que en este caso él no se atreva de verdad a decirle las palabras que ella está esperando que suelte. Y de hecho, con la primera vestimenta, que yo sinceramente le daré aproximadamente un 6,5, creo que a Alya le puede quedar otro tipo de vestimentas mucho mejor, porque la veía el vestido bastante demasiado simple, esa línea azulada no es que sea muy de mi gusto, creo que hay cosas que le puede quedar mucho mejor y también más estilosas, pero igualmente al protagonista le acabó flipando a no poder más, y desde luego ahí fue cuando Alya se quedó de piedra diciendo, me acaba de decir gritando tan tranquilamente lo guapa que me queda, o sea... Claro, ella se quedó todo rayadísima, avergonzada, y claro, luego dije, ¿y este protagonista? ¿Y dónde ha salido este Casanova? Claro, y de repente ves que él también se agacha y se pone ultra mega histérico diciendo, ¿qué coño acabo de decir? Y dije, ah, vale, aquí está. Yo digo, no puede ser que sea tan tranquilamente ego del protagonista, ¿sabes? Lógicamente, ni él mismo ha sido consciente de lo que acaba de decir. Y lógicamente, pues luego vimos una segunda vestimenta que, como en este caso ropa no formal, me pareció fantástica. Le daré un 7,5, casi 8, para hablando de forma no formal, de ropa no formal, porque por ejemplo pudimos ver a Yukita que cuando fue a comer ramen también fue de esta misma forma, y esa sí que es verdad que parecía más un pijama que otra cosa, ropa de casa, pero en este caso el de Alya sé que le quedaba muy bien, y si quiere ir informal, pues creo que de esta manera
le puntuaría muy positivamente. Y luego ya por último, la barbaridad de ropa que se ha puesto, chicos, la última de todas, que desde luego yo le doy un 200 de 10, y no es por básicamente que alguien diga, pues básicamente me he calentado poniéndome esta ropa, sino porque es que me parece muy bonita visualmente. Me encanta mucho la combinación de la parte superior con la falda que tiene, de los colores mates que combinan muy bien con su pelo, al igual que podemos comprobar con el mismo tono de la piel. Me parece fantástico el diseño de personaje que han creado en ese mismo momento, y la verdad que yo recomendaría muchísimo que hubiera pillado esa ropa, pero claramente pues a lo mejor ha sido un poco así más suculento y no era lo más meditado posible, diría yo. Y claramente pues en cuando se abrió todo el mundo pensaba que iba a decir qué locura, que no sé lo que, automáticamente aparece la hermana Yuki y dice, ¿qué haces así vestida? Te has pasado de la raya. Y el otro dice, sí, tienes razón, en pocas palabras, ¿no? Diciendo que atrevida. Y es como, claro, ahí ella se le ha hundido el cielo y todo, porque claro, acaba de decir, acabo de hacer el ridículo, ¿en qué he pensado yo para ponerme una vestimenta así? Claro, esta parte, chicos, me ha hecho una auténtica gracia que no me lo esperaba. Digo, menudo plot twist nos acaban de meter aquí otra vez, pareciendo que todo iba a salir súper mega bien y tal, y ella dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Te lo juro, este apartado me ha encantado mucho, porque de lo que te esperabas te lo han vuelto a cortar en seco y te lo han cambiado por otra situación más cortante, y eso ha sido fantástico. Y luego ya por último hemos visto cómo el ending básicamente va a ir cambiando respecto a cada episodio, y por lo visto harán referencias a canciones muy populares japonesas, en este caso ya puedan ser de animes o no, porque estas últimas fueron de un grupo de idols que yo sigo muchísimo, y que esta canción tenía yo muy quemada, tiene como 130 millones de visitas, imagínate, y es un grupo de idols muy famoso, y que me ha encantado muchísimo que hayan puesto una cover en este caso en el ending de Alya-san, que con unas visuales tremendísimas que eran una auténtica barbaridad sin sentido alguno. Desde luego, chicos, este episodio me ha encantado, no sé a vosotros, me gustaría saberlo lógicamente aquí abajo en los comentarios. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita para el siguiente vídeo de la semana que viene, que si es muy apoyado lo subiré el mismo miércoles nada más acabe el episodio de Alya-san, así que apóyalo con un grandísimo like, y sobre todo suscríbete y activa la campanita para más vídeos dando mi opinión al respecto de Doki Doki Bosoto no Russian Go Dereru, o algo así se decía, bien conocido como Rosidere. Y ya sabes, sobre todo recuerda pasarte por mi canal de difusión de WhatsApp, que tendrás el link aquí abajo en la descripción para enterarte de todos los vídeos que suba en YouTube, por si acaso YouTube no te notifica o te notifica y prácticamente se te olvida. En mi canal de difusión de WhatsApp tendrás todos los vídeos que suba a la par que en YouTube, solo para pulsar el link e ir de inmediato a mis vídeos más fácil e intuitivo con el móvil. Así que sabes, link en la descripción, suscríbete, activa la campanita y hasta el próximo vídeo con más y mejor contenido. Nos vemos.